Bien, estamos de vuelta. Una información importante a los fines de los encargados del orden público. Hay la obstrucción de la carretera en San Juan. En la comunidad de los bancos han colocado barricadas, se están incendiando neumáticos, no pueden cruzar los vehículos. Está la comunidad de ahí protestando por un asunto de agua. Así que hay imágenes, no las podemos difundir por un asunto técnico, pero se ve que está obstruido el paso. La autoridad tiene que imponer el orden, no es posible impedir que la población circule de manera libre y normal. Pues decíamos que tenemos hoy a don Magín Díaz, ex director de Impuestos Internos, un hombre que habla y opina mucho de economía y tiene una visión interesante sobre el déficit proyectado para el año 2023. Don Magín, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por tenerme aquí otra vez. Bueno, usted aquí, usted se nos escapa y nosotros lo agarramos. Bienvenido. Gracias. Magín, explíquenos, bueno, el artículo es una colaboración de Magín para el periódico Diario Libre, donde escribe, lo titula "El déficit sigue siendo el mismo de siempre". Quiere decir que no hemos avanzado, que no hemos logrado apurar el camino para reducir el déficit. Exactamente, no, tú dijiste que era una visión, no es mi visión, son los datos. Esa es la realidad. Ya en el gobierno pasado, desde hace años, veníamos diciendo que el déficit era estructural, que había por eso que hacer un pacto fiscal, pero nuevas autoridades hablaron mucho, diciendo que no. Algunos decían que el déficit se resolvía bajando el gasto público, 3 o 4 puntos del PIB. Otros decían que la corrupción iba a ahorrar, la lucha contra la corrupción iba a bajar el déficit. Pero el que de verdad conoce y tiene experiencia sabe que es muy rígido. El equipo de gobierno dice lo mismo que ustedes decían, que es estructural también. No, ahora lo dice, claro. Y yo creo que eso está bien, que haya cambiado un partido, que tiene otra visión, ha intentado, porque yo creo que la lucha contra la corrupción debe hacerse. Ahora, el tema del déficit no tiene necesariamente que ver con eso. O tú puedes bajar la corrupción, pero eso te va a permitir, en caso de que sea tan grande, reasignar gastos, porque hay instituciones que tienen mucha restricción. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el déficit es exactamente el mismo de los últimos 15 años, en promedio. A precio de este año, el gobierno opera con déficit entre 200 y 220 mil millones de pesos. Eso está entre 3 y 3.5% del PIB. Este año el gobierno ya lo dijo en su presupuesto complementario, va a ser 3.6% del PIB. Entonces eso es un tema aritmético. ¿Cuántos son los ingresos totales del gobierno? 15%. ¿Cuáles son los gastos? Entre 18 y 18,5%, cuando no hay, digamos, crisis. En la pandemia obviamente fue mucho más. Entonces el déficit sigue más o menos igual. Eso significa que la deuda sigue aumentando. En términos, por ejemplo, en dólares, un punto del PIB para redondear son 1.200 millones de dólares. Entonces significa la deuda del gobierno pues aumenta en promedio 3.500 millones de dólares al año. Sí, obviamente ahora al gobierno le gusta mucho el PIB. Cuando estaba en oposición no. Pero ahora, bueno, como el PIB ha crecido, en términos relativos ha bajado un poco. Pero cuando el PIB deje de crecer, pues otra vez vendrá el problema de que también va a aumentar como porcentaje del PIB. Al margen del impacto social o político que puede tener la solución, ¿cómo pudiéramos proponer lo de la reducción significativa del déficit o la anulación total? ¿Cuál sería la fórmula? Esa sí es fácil. O tú subes los ingresos, baja el gasto. Entonces, bueno, ahora díganme qué gasto vamos a bajar. Por ejemplo, el gobierno de manera correcta quiso quitarle apropiación al Ministerio de Educación por creo que eran 4.000 millones de pesos que se sabía no se iban a gastar. La sociedad dijo no se puede tocar, entonces eso está rígido. El pago de intereses son 3% del PIB, eso es rígido o va subiendo porque la deuda va subiendo. Ahí ya tú tienes más de la mitad de lo que tú recaudas y todavía te falta salud. Pero ahora hay que gastar en seguridad nacional. Fíjate que el gobierno está comprando tanques y está comprando y lo mismo del muro que sale de ahí. Correcto, entonces
una opción es bajar el gasto. Lo que se ha demostrado es que no se ha podido. ¿Por qué? Porque tú haces algún ahorro por un lado, algún derroche que haya habido, por ejemplo. Bueno, pero había la información de que estábamos gastando mal, incluso que había un derroche con No está bien. el pago de botella y cosas de eso. Correcto, pero ahora tú reduces en una institución y ¿qué pasa? Ah, bueno, ahora vino la crisis internacional, ahora hay que aumentar los subsidios a los combustibles, hay que aumentar el subsidio al sector agropecuario. Entonces, al final el gasto, de hecho, antes de la crisis el gasto era 16% del PIB, 16,5%, ahora es 17,5%, 18%, es un punto más alto. Porque después que tú haces ese gran gasto en subsidio, algo queda permanente, tú ves. Entonces, la otra opción, perdón, es aumentar los ingresos. Hay una realidad que tú creo que enfocas también. Esto es un presupuesto que es, como tú lo señalas, rígido de hace más de 15, 16 años. Es básicamente lo mismo que tenemos, con matices por situaciones particulares, pero es básicamente lo mismo. Con un consistente aumento del gasto corriente del Estado. Al mismo tiempo, con una reducción, a la vez entonces, como es tan rígido, del gasto de inversión. Ese enfoque por un lado. ¿Hasta qué punto esa reducción del gasto de inversión, que es un fenómeno muy latinoamericano en este momento, puede comenzar a afectar el crecimiento de la economía? Bueno, eso que tú dices es muy importante, porque hay algo que hay que destacar y que yo reconozco desde el principio. El gobierno es fiscalmente responsable. O sea, la estabilidad macroeconómica la ha puesto por encima de todos los objetivos. ¿Qué significa? Que cumple su meta para que no haya un déficit, digamos, que cause una crisis macroeconómica. Entonces, si tiene más gasto corriente por los subsidios, por ejemplo, ¿qué es lo que ha ajustado? Bueno, el gasto de inversión es bajito. Y tú ves claramente, eso está en los datos publicados. Sí. Con Leonel la inversión era 4% del PIB, más o menos, en promedio. Con Danilo bajó un poco, 3% en promedio. ¿Cuánto va en promedio en estos 3 años de gobierno? 2% del PIB. Con serios problemas de ejecución. Pero no es solo el problema de la ejecución, de la capacidad de ejecución, es la restricción que hay. Han tenido que presupuestar menos gasto de inversión. Entonces, para un país como este, todos los estudios que se han hecho indican que los gobiernos deben ir a una inversión anual de 4 a 5% del PIB durante una generación, para que no se deteriore la infraestructura, para hacer la carretera, las obras que se necesitan, para hacer todas las obras que el sector privado no hace, porque no son rentables privadamente, pero sí lo son socialmente. Entonces, claramente esto en algún momento va a afectar la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. El otro enfoque que te quería hacer, cuando se habla de déficit aquí, o de deuda, ¿es razonable pensar que en un país como este, todavía en vía de desarrollo, con necesidades tan importantes, por ejemplo, en el orden de la infraestructura, se plantea una reducción del déficit, una reducción de la deuda? Si la deuda se mantiene en niveles, digamos, razonables, un 50% del producto, 55%, que sea posible pagarla, ¿es razonable pensar en reducir el déficit? ¿O bueno, hasta qué punto nosotros aquí hemos satanizado un instrumento de política pública que puede ser realmente favorable para un país, que financiarse? Bueno, de hecho lo ha sido. Todos los gobiernos en los últimos 30 años han tenido déficit. Como la economía ha crecido mucho, eso, digamos, ha sido sostenible. El tema es que como hay déficit, la deuda se acumula, entonces el pago de intereses cada vez mayor. Entonces, el pago de intereses ahora es mucho más alto que hace 15 años. Entonces, eso también te quita espacio para hacer otro tipo de gasto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que el déficit sea malo, es que llega un momento que los intereses te van a comer el presupuesto. Un país con alto déficit todo el tiempo, como el Banco Central equilibra la economía con altas tasas de interés, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener que sentarnos, me imagino, en el 2024, o en algún momento, o tal vez dejar que venga una crisis. Porque el tema no es que el déficit es malo, es que si tú lo dejas que siempre sea, que siga, la deuda va a aumentar, las tasas de interés van a aumentar, llega un momento que no te van a prestar. Entonces, nadie va a pagar esta crisis, en el caso dominicano, como a veces dicen algunos políticos, van a hacer un rescate mundial. Eso no va a pasar. El mayor aumento de la deuda, producto de mayor gasto para enfrentar el COVID, lo vamos a tener que pagar nosotros en algún momento con más impuestos.
¿República no hay otra Dominicana opción. está cerca, digamos, en perspectiva de algún tipo de crisis de deuda? No, ahora mismo no. Crisis macroeconómica, de deuda, del sector financiero, tú no la Los ves. instrumentos de deuda externa que estaban presupuestados ya fueron colocados Correcto, el gobierno a tiene... tasa vieja. Sí, a tasa fija. Obviamente las tasas de interés a nivel mundial están subiendo. A partir de enero, cuando cuando el gobierno empiece a financiar el año, lo va a hacer a tasas más altas. Los bonos que antes colocaba a 6%, si lo coloca hoy, lo va a colocar a 9% en dólares. Los bonos en pesos que llegó a colocar a 10%, bueno, ahora lo va a colocar a 14%. O se está colocando a 14, Correcto. 15. Entonces la tasa de interés va a subir y más pago de intereses, bueno, menos gasto en inversión o en otros rubros. Ese tema de las tasas, se prevé, digamos, que la Reserva Federal, que marca a fin de cuentas la pauta sobre este tema en la región, comience ya a cambiar de política a partir de enero o febrero. No, todavía no. La tasa ahora de ellos está en 3%, viene de cero. Se espera que termine a fin de año alrededor de 4,5%. Eso es lo que se espera. Quedan 2 reuniones. Está ahora entre 3 y 3,25%. Entonces en enero ellos van a ver cómo van los datos. Lo que se está viendo en Estados Unidos es que la inflación va a ser más persistente de lo que todo el mundo pensaba, incluyendo la Reserva Federal. Entonces ellos tienen un pánico y es perder la credibilidad como le pasó en los años 70, que la inflación duró 10 años. Y para acabar con la inflación hubo que poner un monetarista con todo el poder para inducir varias recesiones. De hecho fueron 2 recesiones grandes, y llevar la tasa de interés a 20%, eso en el año 80, 81 por ahí, para que romper el círculo vicioso de la inflación en esa época. Entonces, ahora que ha dicho Powell, el gobernador del Banco Central, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, es muy rápido para pensar que ya en enero van a empezar a bajar las tasas. Yo creo que tanto en Estados Unidos, en el mundo como aquí, la época de dinero barato, de tasa de interés cercana a cero en países desarrollados, eso terminó. Pasada la elección de medio término, que ya la inflación deje de ser un tema de discusión política en Estados Unidos, ¿no va a entrar la discusión entonces sobre la posibilidad de una estanflación si se sigue induciendo sigue condicionando la economía norteamericana con altos tipos de interés y se privilegian otro tipo de políticas? Bueno, ese es un riesgo que ya algunos economistas lo están diciendo en Estados Unidos, de que la Reserva Federal no puede echar para atrás. Tiene que darle con todo a la inflación, porque si no pasa lo que pasó en el año 80, que por las presiones políticas el Banco Central americano bajó sus tasas antes de tiempo y después la tuvo que subir más. Entonces, es mejor terminar este problema, tal vez le tome un año más, pero si no va a ser peor. Si no, el aumento de tasa que se va a requerir va a ser mayor. Si, digamos, el Banco Central patina un poco con su política. ¿Tu proyección es que la recesión americana viene sí o sí? Bueno, la mía no, la de los que realmente saben. O sea, ya eso es casi cierto. No se sabe la magnitud porque el mercado de trabajo todavía, el desempleo está muy bajo, está en 3,5, pero lo que se espera es que para poder bajar esta inflación, el desempleo va a tener que llegar a 5 o 6%. O sea, no hay otra. Magín, desde la Super 7, Geomar García, acompañado de Gustavo Olivo. Usted es una de las personas que tiene más conocimiento en esos aspectos que estamos tratando y necesariamente recuerdo esa imagen en el despacho del presidente Luis Abinader hace 2 meses, 23 de agosto creo, de este año, que usted fue por allá y se dijo que duraron media hora hablando. Un presidente tiene tantas cosas que hacer, una responsabilidad muy grande, y tener la oportunidad de verse en el despacho con el presidente de la República, hay dirigentes altos del propio partido gobernante que no lo han tenido. Denos algunos detalles, aunque dicen que los presidentes son los que hablan de lo que uno habla con ellos. Bueno, sí, ya tú lo dijiste, son los presidentes que hablan, pero la verdad es que tuve una buena conversación y hablamos de todos los temas. ¿Hablaron de economía? Pero sí, claro, pero hay que hablar porque él es economista y yo también. ¿Y de política? No, yo no sé de eso. A mí no me gusta hablar de los temas que yo no sé. ¿Y el presidente no le planteó la posibilidad de incorporar los equipos? Vamos a dejar que el presidente sea que diga.
Pero hablamos de los temas relevantes, que yo creo que eso sí se puede decir porque son los temas que preocupan a un presidente, el déficit. ¿Usted pidió la cita o él lo llamó? Vamos a dejar que él lo diga en algún momento, pero yo no creo que sea... La gente... Supongo que el presidente, discúlpame, de las cosas, supongo, bueno, no tiene usted que confirmarme, pero de las cosas que más le preocupan entre ellas está el sector eléctrico. Sí, ese fue un tema, claro. Y le preocupa y yo creo que, bueno, ahí están los datos, porque al final no se trata de un tema de ideología, de lo que la visión, como dice Dan, no. Yo lo que veo son los datos. ¿Y qué te dicen los datos? Este año el gobierno está presupuestando 1.600 millones de dólares, probablemente... Como subsidio. Como subsidio. El déficit va a ser mayor si al final del año hay atraso con generadores, o sea, el déficit podría ser 1.800, 1.900 millones de perdona, dólares. Magín, esta semana, en una actividad donde estaba la señora vicepresidenta, que es la jefe del gabinete eléctrico, estaba el ministro de Energía, proyectaban lo que se puede dar a partir del año que viene con la dificultad o el encarecimiento de precios de insumos fundamentales, la matriz de generación de las plantas, por ejemplo, lo que pudiera significar para la energía, la dificultad para el gas. O sea, ¿cómo pudiéramos ver eso al año que viene, 2023, con una situación que se proyecta sumamente complicada? Bueno, ella tiene una tarea muy difícil. Primero vamos a ver la distribuidora. ¿Qué dicen los datos de las empresas distribuidoras? Que no han mejorado nada, han empeorado. Eso es lo que dicen los datos de gestión. El índice de recuperación de efectivo que en febrero del 2020 era 70%, ahora es 63%. Hay un argumento de que parte de eso es que ahora se da más energía, eso es cierto, pero la realidad es que los indicadores de gestión, de pérdida, de cobranza no han mejorado, ahí hay un problema. La generación es un problema, porque el plan de generación de mediano plazo, el estudio que se hizo hace unos años, decía que cada año había que entrar 400 o 500 megas, una planta grande, y no se ha entrado en 2021 ni 2022. Por eso es que ha habido apagones este año, porque salieron algunas plantas por cualquier razón y no había oferta suficiente, oferta de base, energía no renovable, porque si se va la luz de noche no hay sol. Tiene que ser energía de carbón, de gas o de diésel, qué sé yo. Ahora, a esto tú le sumas el problema de los precios y el problema de que no está apareciendo gas natural por la crisis en Europa de largo plazo. Entonces, aquí hay un problema de generación serio de corto plazo, que si no se entran una o dos plantas rápido, entonces aquí va a haber apagones. Usted Magín, un cafecito Santo Domingo para usted. Sí, señor. Gracias, señorita. En el horizonte de la economía dominicana, ¿usted ve algún problema más serio que el eléctrico? No. Es el principal. Sí, claro, porque es el 40% o el 50% del déficit. Si tú tienes que el gobierno va a tener este año un poco más de 3% del PIB de déficit, pero el sector eléctrico es 1.5. Ahora, Magín, para el hombre común que está oyendo que el año que viene va a ser malo, que va a ser peor que este, ¿qué se le puede decir después del análisis político? ¿Va a ser un año bueno o va a ser un año malo, el 23? Bueno, lo que uno está viendo ahora es que va a ser peor que este. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a entrar en una recesión, Europa tiene un problema serio y China también, por distintas razones. Entonces, los tres grandes bloques del mundo, que son el 70, 80% de la economía mundial, van a entrar en recesión. Entonces, si Europa entra en recesión, pero Estados Unidos no, bueno, pues uno compensa con Estados Unidos, una economía como la nuestra. Pero si cae el turismo de Estados Unidos, de Europa, si cae China, entonces todo ahora lo que está indicando es que viene una desaceleración global fuerte, entonces en algún momento nos va a afectar. Hasta ahora no, hasta ahora la economía sigue creciendo muy bien, yo creo que va a crecer bien el año próximo, o sea, pero ¿qué significa bien? 4% tal vez, con lo que uno está viendo ahora. Ahora yo creo que algo que nos está beneficiando mucho es que nos está yendo mucho mejor que al resto de América Latina. Cuando tú nos comparas, en términos de manejo macroeconómico, de inflación, de déficit, de deuda, de estabilidad política, nos está yendo muy bien comparado con el resto. Entonces eso hace que siga entrando inversión, que nos sigamos viendo bien y yo creo que eso ayuda a compensar la fuerza negativa que
están jalando para abajo la economía. Magín, gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Así es que parece que se pueden producir situaciones que uno no conoce. A lo mejor el presidente algún día cuenta la conversación con Magín y nos enteramos, ¿verdad? Bueno, ustedes, gracias por acompañarnos desde aquí, desde Color Visión.